Muy buenos días, mis amados hermanos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Estamos aquí en este domingo precioso, iluminado por la luz de Dios, por la luz del sol y acompañado siempre del Espíritu Santo. Vamos a tratar de dar este estudio bíblico que corresponde para este día en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 3, y comenzamos en el versículo 5. Para el domingo que viene, si Dios lo permite, tendremos un plato fuerte en el nombre del Señor. Tendremos al pastor Nelson Muñoz. Nelson Muñoz es un pastor que nos conocimos en Puerto Plata, es un hombre de Dios, una persona que cuando fuimos pastor ahí, yo todavía me recuerdo en mi despedida que me hicieron todos los pastores de Puerto Plata, y mi despedida desde Puerto Plata para Barahona. Yo recuerdo hasta la canción que él cantó de despedida para mí. Fue muy emotivo y agradezco mucho a Nelson, le tengo mucho aprecio, le tengo mucho aprecio y mucho respeto porque él lo merece. Fíjense que vamos hoy a seguir nosotros solos, pero ya el domingo, si Dios quiere, el domingo que viene, tendremos a Nelson Muñoz desde Georgia, Estados Unidos. Estaremos por la vía de la tecnología. Estaremos llevando este estudio bíblico del libro de Primera de Juan. Les pide que ya usted sabe. Esperen para ese día que lo tendremos. Ustedes ya más o menos lo conocerán, lo verán por aquí. Él es un hombre, es un pastor, tiene muchos años en el pastorado. Ya imagínense, yo lo conocí en Puerto Plata en el 85. Y de ahí para acá, mire, ha llovido bastante. Y que ya usted sabe, ore por eso, para que Dios haga realidad ese momento de ese encuentro que tendremos en el nombre del Señor. Oremos. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor. Damos gracias en este día porque tú nos permites hablar de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hablar de tu palabra con toda libertad, en el nombre de Jesús. Amén. Leemos el versículo 5, ya que nos quedamos en el versículo 4 el domingo pasado. Leemos hoy el versículo 5, dice: ¿sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecados en Él? El verso 6 dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le has visto ni le ha conocido. Hijitos, dice el 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Gloria sea al Señor. El que practica el pecado no está de acuerdo con Dios. El que practica el pecado, no está diciendo que el que peca un día, que el que se equivoca un día, no está hablando de eso, porque todos nos equivocamos. El único que pasó por la tierra que no se equivocó nunca fue Jesucristo, precisamente. Pero nosotros sí nos equivocamos, nosotros sí erramos, nosotros sí cometemos cosas que no tenemos que hacer, y lo sabemos. Pero Dios es grande y amplio en perdonar, y nos perdona. Por eso dice Juan: no pequéis, pero si alguno peca, abogado tiene para con el Padre, Jesucristo es justo. Hay muchos jueces, pero pocos abogados. Es una anécdota de un joven que estudiaba Derecho en la universidad. Y un día pues se fue a la playa a darse un baño y encuentra a un niño ahogándose. Y el niño se estaba prácticamente casi ahogado. Y él sale corriendo y agarra al niño y le da masaje, en fin, que salva al niño.
Y bueno, se declaró como héroe nacional de su país por haber hecho un heroísmo como ese. Salvar a una persona es una cosa bonita. Bueno, más que bonito, eso es tremendo, precioso. Luego ese joven se hizo abogado, terminó su carrera, se hizo abogado y lo pusieron de juez del pueblo. Cuando lo ponen como juez en el pueblo, ese niño que a él salvó se hizo un gran delincuente, un terrible delincuente, una amenaza para la sociedad. Y ese niño estaba preso y precisamente el juez, ese juez que le había salvado, tenía que hacerle un juicio, tenía que hacerle el juicio de sus delitos. Cuando el joven, el preso, sabe quien que lo va a juzgar a él es aquel quien lo salvó en la playa, aquella vez, cuando él estaba niño, él dijo, pues yo no tengo problema. Si este me salvó una vez, me va a salvar otra. Bueno, llegó el momento del juicio y el joven le dijo al juez, señor juez, quiero decirle algo, recordarle algo que usted a lo mejor no se acuerda. Yo soy aquel niño que usted salvó en la playa y usted fue declarado como héroe nacional por haberme salvado. Hoy usted puede salvarme de nuevo de la horca. Y el juez le dijo, lo siento, joven. Aquella vez yo era tu abogado. Yo era tu salvador. Yo era quien te salvaba de ahogarte. Hoy no soy tu salvador. Hoy soy tu juez. Hoy te voy a juzgar por los hechos que has cometido, por los delitos que has cometido. Te voy a juzgar por eso. Entonces, no puedo hacer otra cosa que no sea hacerte un juicio justo. Y si tú eres culpable durante el juicio, se entiende que tú eres culpable, yo te voy a condenar. Si eres inocente, pues yo te voy a absolver. O sea que en el mundo hay muchos jueces y condenan, porque el juez está para condenar. Pero Cristo está para ser abogado, para salvar del pecado. Dice, el primer versículo, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecados en Él. Y el 6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le has visto ni le has conocido. Y el versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para quitar las obras del diablo. Entonces, Jesucristo aparece para eso, para quitar las obras del diablo. Él ha quitado sus pecados, mis pecados, y se ha hecho Dios y Señor, Salvador, para que podamos salvarnos de todos nuestros pecados. Usted y yo podemos ser salvos. Usted y yo podemos ser salvos en Cristo nuestro Señor y Salvador. El versículo 9 es un versículo fenomenal, maravilloso. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Óigase bien, no practica el pecado. Porque una cosa es cometer un error, que es lo que como yo le llamo a los pecados de los cristianos, que cometemos errores. Una cosa es cometer un error y otra cosa muy diferente es practicar el pecado. Son dos cosas muy distintas. Dice, todo aquel que practica el pecado, todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios.
Gloria al Señor. O sea, todo aquel que permanece en Dios no practica el pecado. Le huye al pecado. Le huye a las tentaciones. Las rechaza. Porque ha nacido de nuevo. Es lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Porque cuando se nace de nuevo, usted vive practicando la bondad de Dios. El versículo 10 nos dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Qué cosa, hermano. Pongamos cuidado con esto. Todo aquel que no ama a su hermano, todo aquel que aborrece a su hermano, no es de Dios. Eso no lo dice Jesucristo. Lo que yo digo, lo que sale de mi boca poco puede importar. No tiene ningún valor. No. Pero lo que sale de la boca de Dios sí tiene valor. Todo el valor del mundo. Todo el valor. Porque salió de Dios. Y este versículo 10, óigalo de nuevo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y punto. Todo aquel que no ama a su hermano, digámoslo así ya para ser más rápido, el que no ama a su hermano, no es de Dios. Yo veo gente que no aman a sus hermanos, a su semejante, y me da mucha pena, me da mucha tristeza. Yo, en cambio, yo quiero amar a todo el mundo. No es que el diablo no me diga, no ame a fulano, no ame a Pedro, no ame a Lucas. Me lo dice, hermano. Mira lo que te hizo en tal tiempo. Te hizo esto, te hizo aquello. Habló mal de ti. Dijo esto de ti. Me lo recuerda el diablo. Pero yo tengo que decirle al diablo, sí, pero ya eso, la sangre de Jesucristo ha limpiado todo eso. Ya eso pasó. Ya eso es pasado. Ya no tengo que volver. La Biblia dice, no de memoria a las cosas pasadas. No, lo que pasó, pasó. Y ya no tenemos que seguir reiterando lo que pasó y hablando de lo que pasó, porque ya eso no es válido. Dios procura que yo hoy, sirva a mi Dios. Que yo hoy busque a Dios. Que yo hoy ore a mi Dios. Que yo hoy ame a mis hermanos. Que yo hoy ame a los vecinos. Yo tengo unos vecinos aquí, poco, porque yo conozco poco aquí en Suiza, pero tengo algunos que conozco ya, y sabe, me he convertido en un atrevido a meterme en sus conversaciones, porque los he oído. La primera vez que hablé con ellos, los oí, ellos son dominicanos, y los oí hablar de la República Dominicana, y ahí mismo me metí. Digo, no, la República Dominicana es mi país, ese es el mejor país, y comencé a hablar del país. Y después les dije, yo tengo un programa de YouTube y yo quisiera que ustedes lo oyeran. Pero además quisiera que ustedes un día me permitieran darle unos estudios bíblicos a ustedes personalmente. No se va a pasar de 15 minutos. Solamente 15 minutos, el día que ustedes quieran, el día que ustedes puedan. Nada más tienen que decirme el día y la hora que ustedes mismos escojan. Y yo le voy a dar un estudio de 15 minutos. Ustedes pueden estar mirando el reloj, que a los 15 minutos yo eso lo dejo. Porque 15 minutos sería maravilloso para mí. Ellos quieran de avisarme. Pero si no me avisan muy pronto, yo vuelvo a decirle el asunto. Porque mi misión es predicarle el Evangelio. Es hablarle el Evangelio a ellos. Que ellos no conocen a Dios. Y yo como conozco a Dios, tengo que hablarle de mi Dios. Yo hablo con todo mundo. Una testigo de Jehová vino aquí en estos días y me dijo que los cristianos no hablaban del Señor. Y yo le dije, mire, usted está errada, mi querida amiga.
Yo le hablo del Señor a todo el mundo. A usted le estoy hablando de Dios. A usted le estoy hablando de Cristo. Porque la conversación era de que Cristo no era nadie, como ellos dicen. Yo le dije, sí, Cristo es el Salvador. Sin Cristo no hay salvación. Y yo soy salvo por Cristo. Por la sangre de Jesucristo soy salvo. Y comenzamos a hablar. Y llegamos hasta que ellos dijeron que en la iglesia, yo le dije, no, yo sí. Yo predico el evangelio a todo el mundo. Ahora aquí, le dije, aquí no, porque yo no conozco el idioma. Y yo no me voy a una casa de un suizo a hablarle del evangelio que no me va a entender, ni siquiera el saludo. Entonces, pues no lo hago, no voy a hacer eso. Pero si yo pudiera entender el idioma, yo iría, como no. Lo único que puede decirme, vete. Pero yo hablo del evangelio aquí y en todas partes que yo hablo con una persona, le hablo de Jesucristo. El versículo 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ya Cristo lo había dicho en el capítulo 13 de Juan, en el versículo 34. Él dice allí, Jesucristo dijo, un mandamiento nuevo os doy, que se améis los unos a los otros. Gloria a Dios. Es un mandamiento nuevo que es viejo. Aquel mandamiento de los 10 mandamientos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No más, pero tampoco menos. Como a ti. Y yo pienso que usted se ama a usted, ¿verdad? Yo me amo mucho a mí mismo. Por eso amo a mi semejante. Y tengo que amarlo. Y hay gente que me ha hecho cosas duras, hermano. Dura. Difícil de digerir. Pero yo digo, bueno, Señor, es que tú moriste por ese o por esa. Ayúdame a perdonarla. Ayúdame a mí a perdonar eso que me ha hecho. Es lo que me corresponde como cristiano. Es lo que le corresponde a usted como cristiano. Perdonar y amar a su hermano. Y el último versículo que vamos a leer, para dejarlo hasta ahí, es el 12. No como Caín, que mató a su hermano. ¿Por qué? Porque era del maligno. Caín era del diablo. Y las obras del diablo quería hacer y mata a su hermano que era justo. Entonces usted y yo no podemos hacer lo mismo. Usted y yo tenemos que amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Recuerden que el domingo tendremos el plato fuerte con el pastor Nelson Muñoz. Dios les bendiga y hasta la próxima semana.